Mi esposo le dio la medicina que podría haberle salvado la vida al hijo de su amante, y por eso nuestra hija murió. Quedé completamente destrozada y juré que, después de tener una segunda oportunidad, nunca miraría atrás. Sucedió que tanto mi hija como el hijo de la amante de mi esposo enfermaron gravemente y estuvieron hospitalizados al mismo tiempo. Mi esposo tenía la única dosis disponible del medicamento que ambos necesitaban para sobrevivir. Decidió dársela al hijo de su amante. Nuestra hija falleció. Después de eso perdí toda esperanza en mi esposo. Le dejé un papel de divorcio y me mudé a un pequeño pueblo en las montañas para trabajar como maestra. Un día, llovía a cántaros y el suelo temblaba a causa de un terremoto. Vi a mi esposo, a quien consideraba un desalmado, intentando mover piedras pesadas. Tenía las manos cubiertas de sangre y pude ver cortes profundos en ellas. Entonces me desperté de nuevo. Era el día en que mi hija había estado luchando por su vida. Mark, esta vez no miraré atrás. Después del terremoto empezó a llover con fuerza. Sentí que el mundo entero estaba cubierto por una oscura cortina de tristeza. Flotaba sobre todo, observando a un grupo de soldados que se apresuraban al lugar del desastre. Había muerto. Debería estar feliz ahora, ¿no? Estaba atrapado bajo una viga enorme y pesada, y mis pensamientos comenzaban a desvanecerse. Eso fue lo último que pensé antes de morir. El terremoto había llegado sin previo aviso. Solo tuve tiempo de decirles a los niños mayores de mi clase que salieran corriendo. Todavía había 2 niños, de unos 7 u 8 años, en el aula. Estaban demasiado asustados para moverse y lloraban a gritos. Me cedí la vuelta y corrí adentro, viendo la viga a punto de caerles encima. Usé mi cuerpo para protegerlos. La viga me golpeó en la espalda y sentí un sabor metálico en la boca. Incluso respirar me dolía. No le tenía miedo a la muerte. Desde que mi hija falleció, vivía como un zombi. Hace medio año no pude salvar a mi hija. Hoy tuve que salvar a estos 2 niños. Sentí una extraña felicidad. Por fin podría ver a mi hija, Lily. Lily, mamá viene a buscarte. A medida que mis pensamientos se desvanecían por completo, el dolor se disipó. Cuando recuperé la conciencia, flotaba en el aire. Un equipo de soldados avanzaba bajo la lluvia. La persona que los lideraba me resultaba familiar. Al acercarse me di cuenta de que era Mark. Era alto, de hombros anchos, cintura estrecha y mirada decidida. Parecía fuerte y confiable, lo cual solía ser reconfortante. Desafortunadamente, esa fuerza y ese apoyo nunca fueron realmente para mí. Tras el impacto inicial, sentí la calma que esperaba. Esta zona, el condado de Qinyuan, estaba bajo el mando militar de Mark. Era lógico que viniera aquí para ayudar tras el terremoto. No me engañaría pensando que había venido por mí. El jefe de la aldea, con impermeable, fue a saludar a Mark en cuanto llegó. Mark, dijo. Cuando ocurrió el terremoto, la maestra Sara estaba dando clase. Los niños que salieron corriendo dijeron que se había quedado para salvar a los que aún estaban en el aula. Arqueé las cejas. Mark había sido ascendido el año pasado desde que lo dejé. El jefe de la aldea señaló los edificios en ruinas con rostro triste y preocupado. La maestra Sara era una buena persona, dijo. Nunca se creyó superior a nosotros, los aldeanos. Enseñaba con seriedad y era amable. Todos en la aldea la apreciaban. La mirada de Mark, penetrante como la de un halcón, observaba las casas derrumbadas. Frunció el ceño ligeramente y creí ver un atisbo de preocupación en su rostro. Durante los 6 años que estuvimos casados, Mark siempre se había mostrado distante y frío conmigo. Debí de estar imaginando cosas. Sin las herramientas adecuadas tuvieron que mover los ladrillos, las tejas y las vigas de madera rotas a mano. Mark trabajó tan duro como cualquier otro y sus manos rápidamente se desgarraron con los materiales ásperos. Empezó a salir sangre, que luego fue arrastrada por la lluvia. Mark, deberías ir a que te vendan las manos. No pudo evitar sugerir un soldado al ver lo descuidado que estaba trabajando. Nos encargamos del resto. Mark no se detuvo ni levantó la vista. Se negó, diciendo, «Estoy bien, solo asegúrate de que todos tengan cuidado». El soldado conocía la personalidad de Mark y estaba preocupado, pero no pudo cambiar de opinión,
así que simplemente empezó a ayudarlo. Después de media hora, finalmente retiraron el montón de escombros. Los 2 niños que había protegido solo resultaron levemente heridos y sus padres los llevaron a casa. Flotando en el aire, vi mi propio cuerpo. Fue una sensación extraña. Mark se sorprendió al principio, pero luego corrió hacia mí. Mi cuerpo estaba retorcido bajo el peso de la viga y no era agradable a la vista. Se arrodilló a mi lado, abrazándome, con aspecto desamparado. «Sara», susurró con un tono perdido. «Lo siento. Llegó tarde», continuó en voz baja. «Las he extrañado a ti y a Lily cada día del último año, recordando el tiempo que pasamos juntas. Lo siento. Fui demasiado ingenuo para comprender cómo me sentía hasta después de que te fueras. Si hubiera sabido que dejarte ir significaría perderte así, nunca lo habría aceptado». Los ojos de Mark se enrojecieron lentamente y las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Me quedé impactada. ¿Mark lloraba por mí? Antes de que pudiera comprender del todo lo que estaba pasando, oí a Mark suplicar, con una voz llena de impotencia. «Sara, Sara, te amo. Por favor, regresa. Ya perdí a nuestra hija. No puedo perderte a ti también». La voz del hombre estaba llena de profunda tristeza, como un pájaro que ha perdido a su pareja. Parecía increíblemente irónico. Me enamoré de Mark la primera vez que lo vi. Me casé con él y me esforcé al máximo por ser una buena esposa durante 6 años. Intenté con todas mis fuerzas conseguir su atención y afecto, pero siempre se mostró distante. Siempre era frío y parecía no importarle, pero trataba a Lisa y a su hijo con amabilidad. Incluso renunció a la oportunidad de vivir de nuestra hija por su hijo. Su arrepentimiento y amor podían ser reales ahora, pero la forma en que me había ignorado, desatendido y mostrado un favoritismo tan evidente en el pasado me dolió aún más. Mark seguía hablando de sus verdaderos sentimientos y de lo mucho que lo sentía. Cerré los ojos, sintiendo un profundo dolor. «Mark, es demasiado tarde. Hubo un tiempo en que no valoraste mi amor. Ahora no quiero el tuyo. Nuestro matrimonio fue un completo error desde el principio. Si pudiera vivir esa época de nuevo, no me casaría contigo». Me dije estas palabras en voz baja. Mark pareció presentir algo y me miró. Claramente ahora era solo un espíritu, no debería haberme visto. Pero su mirada me estremeció, entonces caí en la oscuridad. «Doctor, ¿cómo está Tommy? Por favor, tiene que salvar a mi hijo». La voz de una mujer que parecía estar a punto de llorar resonó suavemente. Me hizo pensar que la persona que hablaba debía ser muy frágil. La voz me sonaba familiar. ¿Quién era? Me apoyé en la fría pared. Negué con la cabeza con fuerza, y finalmente la figura borrosa se hizo evidente. Era Lisa. Se desplomaba en los brazos de mi esposo, llorando de una forma que pretendía hacerme sentir lástima. Mi esposo, Mark, la sostenía con ternura, con el rostro lleno de preocupación, mirándola con profunda preocupación. El fuerte olor a desinfectante me devolvió a la realidad. Hospital. Lisa. Mark. Un pensamiento repentino y audaz me cruzó por la cabeza. Había vuelto a la vida. Volví a aquel día, hace 1 año, cuando mi hija luchaba por su vida. Esta vez, tenía que salvarla. Mientras pensaba, la voz del doctor volvió a hablar, repitiendo exactamente las mismas palabras que había dicho en mi vida pasada. «Lisa, no te preocupes. Haremos todo lo posible por salvar a la paciente». El doctor hizo una pausa, observándonos a los 3 con atención, eligiendo sus siguientes palabras. «Tommy y Lily tienen la misma enfermedad, pero solo hay una dosis del medicamento aquí en el hospital. Conseguir más del hospital de la ciudad requiere papeleo, que tardará al menos 3 horas en llegar. Me temo que ninguno de los 2 puede esperar tanto». La intención del médico era clara. Solo había suficientes medicamentos para salvar a un niño. Ambos tenían 4 años y sus condiciones eran similares. ¿A cuál niño deberíamos salvar? Lisa parecía completamente aturdida, como si le hubiera caído un rayo. Sus lágrimas caían como lluvia. Realmente parecía alguien por quien debería sentir lástima. «Mark, todo es culpa mía», gritó. «No soy lo suficientemente fuerte.
Si no hubiera sido débil cuando estaba embarazada y hubiera tenido a Tommy demasiado pronto, él no habría estado tan débil ni habría contraído esta enfermedad. Mark apretó los puños y se le marcaron las venas de los brazos. Sabía con qué luchaba. Al ver que Mark no decía nada, Lisa sacó un pañuelo para secarse las lágrimas y usó su argumento más contundente. El pobre Tommy perdió a su padre al nacer. Si David siguiera aquí, encontraría cualquier forma de salvar a su hijo. David siempre había sido la forma en que Lisa influenciaba a Mark. Mark y David habían sido como hermanos. 4 años atrás, en una misión, David había recibido una bala por Mark y había muerto como un héroe. La noticia había provocado que Lisa se pusiera de parto antes de tiempo, y debido a los sentimientos ocultos que Mark sentía por ella, afecto, lástima, culpa, todas estas emociones se mezclaban. Mark había cuidado con esmero a Lisa y a su hijo. Si Tommy estaba enfermo, si había algún problema en casa, si Tommy se metía en líos en la escuela, Mark era quien se encargaba de todo. Todos lo elogiaban por su lealtad y su cumplimiento del deber. Solo yo sabía cómo este Mark leal y obediente ignoraba a su propia esposa e hija. Tal como lo esperaba, vi a Mark relajar los puños. Respiró hondo como si hubiera tomado una decisión. Me miró. «Sarah», dijo, «salvemos a Tommy primero. Ha estado débil desde que nació. Lily está más sana y aguantará hasta que llegue la medicina». Lily podría parecer más sana ahora, pero había estado enferma a menudo antes de cumplir 3 años. Mientras Mark estaba ocupado cuidando a Lisa, yo era quien cuidaba de Lily yo sola. ¿De verdad creía que Lily había nacido sana? Todo el esfuerzo que había dedicado a criar a Lily no era para que él lo usara para pagar una deuda. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Por qué? ¿No deberíamos escuchar al médico sobre a quién salvar? El doctor finalmente notó la tensión y empezó a sudar nervioso. Era un médico normal que atendía a 2 militares. No podía permitirse molestar a ninguno de los dos. El doctor de mediana edad empezó a tartamudear, y Lisa no pudo contenerse más. Volvió a llorar, con aspecto desdichado, suplicándome. «Sarah, por favor, dale la medicina a Tommy. Nació prematuro y no puede esperar». Crecí en una familia que trataba mejor a los niños que a las niñas. Tuve la suerte de casarme con David, que estaba en el ejército, pero murió tan pronto, dejándome solo con Tommy. «Sarah, eres diferente a mí. Tuviste una buena educación y te casaste con Mark, un hombre exitoso. Todos envidian a tu familia». Absorta en su actuación, intentó agarrar mi mano para enfatizar su súplica. «Sarah, dale a Tommy una oportunidad de vivir. Lily está más sana. Puede esperar». «Lisa, ¿por qué mi hija tiene que sacrificar su vida por tu hijo?» Reuní todas mis fuerzas en la mano derecha y le di una bofetada. Levanté la izquierda para abofetearla de nuevo, pero una mano grande la sujetó con fuerza. Supe que era Mark sin siquiera mirarlo. Soltó mi mano y se giró para consolar a Lisa. «Habla todo lo que quieras, pero no golpees a la gente». «Le pegué porque se lo merecía», grité. Se hacía la frágil, y Mark siempre la apoyaba a ella y a su hijo. «Mark, estoy bien», dijo Lisa, ignorando el intento de Mark de consolarla, y me miró con lágrimas en los ojos. «Sarah, siempre que aceptes darle la medicina a Tommy, puedes golpearme todo lo que quieras». Tomó mi mano y se la puso en la cara. «Basta». La ira de Mark finalmente estalló, deteniendo a Lisa. Entonces me miró con una decisión definitiva. «Sarah, David me salvó la vida. No puedo dejar que Tommy muera». Se volvió hacia el médico. «Doctor, dele la medicina a Tommy. Asumiré toda la responsabilidad por lo que pase». «¿Con qué responsabilidad?», pregunté. «La última vez, Tommy se recuperó, pero mi Lily murió. ¿No viviste perfectamente bien después de eso?». Sabiendo lo que pasaría, no pude evitar escucharlo repetirlo. Me sequé las lágrimas. «Mark, pensando en cómo David te salvó la vida y en lo unidos que eran, acepté cómo cuidaste tanto de Lisa y de su hijo. Nunca dije nada. Pero no esperaba que estuvieras tan dispuesto a renunciar a tu propia hija. Que Lily tenga un padre como tú es su desgracia». Mark intentó explicar. «Sarah, no me he dado por vencido con Lily. El médico dijo que en 3 horas como mínimo podrían cambiarle la medicación, y entonces Lily se salvará».
Es decir, le debo la vida a David. ¿Vas a cambiar la vida de nuestra hija por la de su hijo? Miré fijamente a Mark, con lágrimas en los ojos, lleno de ira y decepción. Basta, Mark. Le debes la vida a David. Si quieres actuar como un sirviente de su esposa e hijos, es asunto tuyo. Pero si has decidido renunciar a Lily, entonces a partir de ahora no mereces ser su padre. Salvaré a mi hija yo mismo. Justo después de decir eso, aparté a Mark y a Lisa y caminé rápidamente hacia la habitación de Lily. Mi pequeña yacía en su cama blanca de hospital, con la cara roja y acalorada por su enfermedad. Mi Lily seguía allí. La última vez había escuchado al médico y a Mark, esperando con agonía la medicina en este hospital. Pero la medicina nunca llegó. Y perdí a mi hija para siempre. Esta vez, sin duda la salvaría. Caminé hacia la cama y cargué a Lily. «Mami, me siento muy incómoda», dijo Lily al moverla. Tenía los ojos entreabiertos y borrosos. Su voz inocente sonaba lejana, y las lágrimas me nublaron la vista. Parpadeé para que las lágrimas cayeran, luego sonreí y la consolé con dulzura. «Lily, no tengas miedo, mami está aquí. Mami te llevará a un hospital grande, pronto te sentirás mejor». Mientras hablaba, acaricié suavemente el pequeño cuerpo de Lily y la saqué de la habitación. Justo al llegar a la puerta me encontré con Mark. «¿A dónde llevas a Lily?», preguntó. Lo miré con sarcasmo sin querer perder más tiempo con él. «Llevo a Lily al hospital de la ciudad». «¿Qué? ¿Dejarla aquí para que muera?». Intenté rodear a Mark, pero me bloqueó el paso. Perdiendo la paciencia, le espeté. «Los buenos perros no bloquean el paso». Mark se quedó perplejo, pero intentó defenderse. «No es seguro llevarla sola a la ciudad, sin conocer el lugar». «¿En serio?», pregunté con sarcasmo, mirándolo divertida. «¿Y qué, Mark? Vienes al hospital de la ciudad con nosotros». ¿Cómo iba a dejar Mark sola a Lisa? Había perdido a su marido y tenía que cuidar a un niño enfermo. Pobrecita, probablemente no esperaba que fuera tan directa. Mark guardó silencio un momento y bajó la mano lentamente. «Sara, recuerdo que tu abuela tenía un alumno que trabaja en el hospital de la ciudad. ¿Qué te parece si lo llamas para que cuide de Lily? Lisa y Tommy me necesitan mucho. Tengo un compañero que va a la ciudad. Puedo pedirles que las lleven a ti y a Lily al hospital». El personal militar que viaja a la ciudad tiene funciones específicas y necesita muchos permisos, lo cual es complicado y lleva mucho tiempo. Yo estaba impaciente, y Lily sin duda no podía esperar. «No hace falta», dije. «Yo mismo buscaré un coche». Mark, después de dejar que el médico le diera la medicina a Tommy, pareció sentir cierta responsabilidad por mis duras palabras de que no merecía ser el padre de Lily. «De acuerdo, ve tú primero. En cuanto Tommy se mejore, iré a verte». No me importó. Cualquiera puede decir cosas bonitas. Decir algo no significa que lo vayas a hacer. Lo había oído decir cosas así demasiadas veces, pero siempre fallaba. Si tuviera una segunda oportunidad, no esperaría su amor ni creería en sus promesas. Sin expectativas no habría decepciones. No lo miré y me fui. Conseguí transporte al hospital municipal usando algunos contactos y pagándolo yo mismo. El viento entraba por la ventanilla del coche, agitándome el vuelo mientras conducíamos deprisa. En el silencioso coche, el tiempo parecía pasar increíblemente lento. Como una hora después, llegué al hospital municipal con Lily. En la entrada había un hombre de mediana edad con gafas de montura negra, con aspecto educado y amable. Apresuré el paso. «Dr. Evans». El hombre de mediana edad me vio y me saludó con cariño. «Sara, estás aquí. Recibí tu llamada hace una hora. Entiendo el estado de Lily. Podemos tratarla aquí. No te preocupes». Seguí al Dr. Evans al hospital. «Gracias, Dr. Evans, de verdad». El Dr. Evans fingió estar molesto. Su rostro sonriente se desvaneció levemente, con aspecto algo disgustado. «Tu abuela es mi maestra, y tu padre y yo somos muy amigos. Te vi crecer y te considero mi sobrina. El simple hecho de avisarle al médico de Lily no es algo por lo que tengas que agradecerme formalmente». El Dr. Evans había sido alumno de mi abuela. Mi abuela provenía de una familia de médicos. Había estudiado en el extranjero de joven y regresó con gran talento.
Conoció a mi abuelo en el ejército y lucharon juntos. Solo tenían a mi padre, a quien no le interesaba la medicina, pero quería ser militar. Con el tiempo, mi abuela dejó de intentar enseñarle medicina y en cambio descubrió que el doctor Evans tenía talento para ella, convirtiéndolo en su alumno. Miré al doctor Evans sonriendo al llegar a la clínica. «Por suerte, llegamos a tiempo», dijo. «Esta enfermedad es común en niños y aunque la tasa de mortalidad es alta, recibir los medicamentos a tiempo puede cambiarlo todo. Haré que una enfermera lo lleve a la sala y los medicamentos llegarán pronto». Se me saltaron las lágrimas de felicidad. «Muchas gracias, doctor». Una semana después, Lily estaba mucho mejor. Hoy era el día en que salíamos del hospital. Estaba recogiendo nuestras cosas mientras charlaba con Lily. Lily estaba sentada tranquilamente en una silla junto a la cama, comiendo una manzana. «Mamá, ¿nos vamos a casa hoy?» Sonreí y me giré para mirarla. «Sí, ¿estás contenta con eso, Lily?» La niña bajó la cabeza pensando tanto que olvidó comerse la manzana. «No quiero ir a casa. Tommy siempre me quita la merienda y los juguetes. Papá siempre me dice que, como soy la hermana mayor, tengo que compartir con mi hermano. Siempre carga a Tommy y nunca a mí». Cuando mencionó a papá, el ánimo de Lily se entristeció. «Mamá, papá es más amable con Tommy. ¿Significa que no me quiere?» Mi matrimonio con Mark fue concertado. Mi abuelo y el abuelo de Mark eran mejores amigos y se habían salvado la vida mutuamente. El abuelo de Mark sugirió que nuestras familias se unieran mediante el matrimonio como muestra de agradecimiento. Desafortunadamente, ambos abuelos solo tuvieron hijos varones, así que el plan de matrimonio se transmitió de generación en generación. Debido a que se mudaron por trabajo, mi abuelo y el abuelo de Mark vivían en lugares diferentes y nuestras familias no se veían a menudo, salvo para enviarse regalos en las fiestas. Mi madre falleció por problemas durante el parto y mi padre murió en una misión cuando yo tenía 13 años. Mis abuelos eran veteranos soldados con problemas de salud que los acompañaron y fallecieron hace 6 años. De una familia de 5, solo quedamos mis abuelos y yo. Hace 6 años, cuando mi abuelo enfermó gravemente, le preocupaba que estuviera sola y contactó al abuelo de Mark para seguir adelante con el plan de matrimonio. No sabía qué pensar. Si casarme haría que mi abuelo se sintiera mejor, estaba dispuesta a hacerlo. Antes de obtener nuestro certificado de matrimonio, conocí a Mark y me llevé una grata sorpresa. 6 meses antes, mientras caminaba por una calle estrecha, unos tipos rudos intentaron molestarme. Mark se comportó como un héroe y se encargó de ellos, incluso llevándolos a la comisaría. Era tarde y le preocupaba mi seguridad, así que me acompañó a casa. La mayoría de las mujeres admiran a los héroes, y yo no fui la excepción, pero todo pasó tan rápido esa noche que nunca llegué a preguntarle su nombre ni dónde vivía. Ahora volver a verlo me llenó de felicidad. Nunca imaginé que el hombre con el que se suponía que me casaría sería mi salvador. Era guapo, alto y valiente. Estas cosas me hacían desear casarme con él. Con la presión de mis abuelos, Mark y yo nos casamos. Sosteniendo el certificado de matrimonio como algo valioso, me sentí muy feliz y no noté la tristeza en los ojos de Mark. Puse toda mi energía y esperanza en este matrimonio, pero ahora mis fuertes sentimientos se habían desvanecido, dejándome herida por dentro. Aunque era cierto que Mark trataba mejor a Tommy, ¿cómo podía decirle a mi hija pequeña que su papá prefería a otro niño antes que a ella? Sería demasiado cruel. Me acerqué a Lily, agachándome para estar a su altura. Como Tommy no tiene papá, tu papá lo trata mejor. Pero papá también quiere mucho a Lily. Cuando eras pequeña, papá te cargaba todo el tiempo. Ni siquiera yo lo creía. Me critiqué en silencio, forzando una sonrisa y acariciando suavemente la cabeza redonda de mi hija. Lily, si mamá y papá vivieran en lugares diferentes, ¿con quién querrías vivir? Se arrojó a mis brazos, diciendo en voz alta, «Quiero quedarme con mamá. Amo a mamá». Los niños saben quién los ama de verdad. Le alicé las trenzas, la levanté y le dije, «Mamá y Lily siempre estarán juntas. Vámonos a casa ahora, ¿de acuerdo?» Bueno, para cuando llegamos a casa ya eran las 4 de la tarde. Una fina capa de polvo se había posado sobre los muebles. Mark debía de estar demasiado ocupado en el hospital como para limpiar.
Limpié rápidamente la sala y la habitación de Lily, y luego la llevé abajo a comprar comida. Muchos padres estaban afuera jugando con sus hijos. Al pasar junto a un árbol de un árbol grande, la señora Johnson me moría y algunas otras mujeres se acercaron. «Sara, he oído que llevaste a Lily al hospital municipal. ¿Está bien?» Apreté la mano de Lily, sonriendo mientras respondía. «Gracias por preguntar. Lily está bien ahora. Mírala, está llena de energía». La señora Johnson asintió. «Qué bien. Lily estará sana de ahora en adelante». Justo después alguien más intervino con un comentario desagradable. «Sara, ¿llevaste a Lily al hospital de la ciudad y Mark no te acompañó? El hijo de Lisa estuvo hospitalizado hace poco y Mark estuvo allí todo el tiempo, como un padre. Cualquiera pensaría que son la verdadera familia». Esta mujer era conocida por hablar demasiado y sabía que no diría nada agradable. Enseguida mandé a Lily a jugar con los otros niños. Hay cosas que es mejor no decir delante de los niños. Forcé una sonrisa, intentando justificar las acciones de Mark, pero todos notaron que no era sincera. David le salvó la vida a Mark, y Lisa está sola, sin familia. Es justo que Mark ayude a la esposa y al hijo de su hermano. Mis padres me habían enseñado a ser fuerte y a perdonar. Podría llevar a Lily al médico yo sola si Mark ayudaba a Lisa. Mi explicación no fue perfecta, pero insinuaba la verdad de que Mark trataba a Lisa y a su hijo mejor que a nosotras. Todas las mujeres presentes entendieron lo que quería decir. Si sus maridos trataran mejor al hijo de otra familia que a su propia hija enferma, habrían armado un escándalo. Sin embargo, allí estaba yo, defendiendo a Mark. Durante años todos habían visto cómo Mark trataba a Lisa y a su hijo. Antes yo me quedaba callado, así que lo veían como algo extraño, pero ahora me negaba a aceptarlo. Hay quienes no saben cuándo detener su mal comportamiento. Tendrían que asumir las consecuencias de sus actos. La señora Johnson me miró preocupada y me dio una palmadita en la mano. «Sé que eres comprensiva y razonable, pero Mark no puede ignorar a su propia familia mientras cuida de Lisa y su hijo. Las mujeres necesitamos demostrar que a veces sentimos dolor. Es mejor hablar con tu esposo en lugar de guardarte los sentimientos». Sus palabras pretendían ser útiles, pero en realidad no me afectaron. No quería discutir con la señora Johnson. Dije algunas palabras amables y llevé a Lily a la tienda. Podía oírlos hablar detrás de mí. «He notado que algo no va bien con Mark», dijo una mujer. «Siempre va a casa de Lisa cuando tiene tiempo libre y se queda con ella y su hijo como si fueran una familia. Mark está tan concentrado en el hijo de su amigo que descuida a su propia hija». «Yo tampoco creo que Lisa sea buena persona», añadió otra mujer. «Llama a Mark todos los días. Está claro que sabe cómo controlar a los hombres». Los murmullos se fueron apagando al llegar a la tienda con Lily. Después de conseguir todo lo necesario, acosté a Lily, cerré la puerta del dormitorio y me senté sola en la sala. La cálida luz amarilla de la lámpara llenaba el espacio, mientras que la luz de la luna desde el balcón proyectaba un brillo triste. Miré a mi alrededor y vi las cosas que había elegido para decorar la sala. Las cortinas, el sofá, la mesa de centro y el mantel eran cosas que había escogido con cuidado. Mark siempre había estado ocupado con su entrenamiento, misiones y trabajo. Luego, después de la muerte de David, Mark visitaba a Lisa con frecuencia, diciendo que solo estaba cuidando a la viuda de su amigo. Al principio pensé que Mark solo estaba ayudando a la esposa de un amigo, pero luego vi cómo miraba a Lisa. Conocía bien esos ojos. Había admirado a Mark y reconocí esa mirada. Esa noche, lloré hasta que se me enrojecieron los ojos bajo las mantas. Lógicamente sabía que debía dejarlo, pero no podía soltarlo. Creía que si era una buena esposa para Mark y me encargaba de todo en casa para que no tuviera que preocuparse, por fin me reconocería. Pero estaba muy equivocada. Un primer amor que nunca se hace realidad se convierte en un sentimiento de arrepentimiento que dura para siempre. Permanece en su corazón y se convierte en mi sombra constante. En esta vida y en la anterior, por fin había visto a Mark con claridad. Había terminado de esforzarme tanto por complacer a alguien que no me amaba. Alejarme ahora también era una forma de respetarme y amarme. Esta vez lo dejaba, y no miraría atrás. El reloj marcaba lentamente las 9. La noche era oscura como la tinta. Oí el sonido de la puerta al abrirse. Era Mark que regresaba. Al verme,
Al verme en la sala, pareció sorprendido. «Sara, ¿has vuelto? ¿Por qué no me avisaste antes? Podría haberla recogido a ti y a Lily». A la gente que se preocupa no hay que decirle qué hacer, y a la que no le importa nunca aprende. Si a Mark le importaba Lily de verdad, ¿por qué no llamó al hospital de la ciudad ni fue a ver a su hija? Solté una risa fría y hablé con sarcasmo. ¿Cómo pudo Mark tener tiempo para recogernos? Debe estar ocupado en el hospital cuidando a la hija de otra persona. Mi tono sarcástico hizo que Mark se diera cuenta de mi insatisfacción y se desabrochó 2 botones del cuello de la camisa, molesto. «Admito que no lo pensé bien», dijo. «Pero Tommy está gravemente enfermo y Lisa no tiene a nadie más que la ayude. Es triste que Lisa cuide sola de su hijo. Siento que no tengo esposo porque mi esposo está ocupado haciendo de padre y esposo en casa de otra. Comparada con ella, soy yo la que está realmente triste. Si tanto te gusta cuidar de Lisa y de su hijo, ¿por qué no los conviertes en tu verdadera familia?» Lo interrumpí con impaciencia. «Mark, divorciémonos. Desde que volví a la vida, había pensado incontables veces en pedirle el divorcio a Mark, pensando que sentiría angustia y tristeza. Pero al pronunciar las palabras, me sentí tranquila, como un lago en calma. Observé el rostro conmocionado, sorprendido e incrédulo de Mark con un extraño interés. «Sara, ¿por qué quieres el divorcio? ¿Es por lo que pasó con Lily?» Llevábamos 6 años casados y yo había mantenido la casa en perfecto funcionamiento. Mark nunca tuvo que preocuparse por las tareas domésticas ni por los eventos sociales. Era rígido y aferrado a sus costumbres. No le gustaban los cambios en su rutina. Sin embargo, su confusión provenía de que yo perturbaba su vida, no de que le importara como persona. Suspiré. No se trata solo de Lily. Mientras la cuidaba en el hospital, pensé profundamente en nuestro matrimonio. Cuando me casé contigo, estaba tan emocionada y llena de esperanza. Pero cuando me di cuenta de que te gustaba Lisa, me sentí desconsolada. Mark no esperaba que yo notara sus sentimientos por Lisa y pensó que su excusa de cuidar a la viuda de un amigo lo había ocultado bien. Se puso a la defensiva, nervioso de que su secreto se hubiera descubierto. «Sara, estás pensando demasiado. Lisa y yo solo somos amigos, los cuido porque David me salvó la vida». Defendiendo a la mujer que amaba, sus palabras salieron rápidamente. Me reí sin humor, jugueteando con un mechón de pelo. «Quizás Lisa y tú solo sean amigos, pero tus acciones demuestran que te importan más. Mark, puedes engañar a los demás, pero no a ti mismo ni a mí. Te amaba, así que sé cómo se siente cuando alguien ama a otra persona». Sin dejar que respondiera, miré hacia la noche oscura mientras los recuerdos volvían a mí con el sonido de los insectos. «¿Recuerdas cuando acababa de dar a luz a Lily?» Mark parecía confundido. Claramente lo había olvidado. «Acababa de dar a luz a Lily cuando regresaste de una misión y me dijiste que David había muerto salvándote. Lisa se prematuró porque estaba triste y pasaste día y noche con ellos, preparando fórmula, lavando pañales y haciendo que alguien le preparara sopa. Hiciste todo lo que un padre y esposo debe hacer. Mientras Lisa recibía todos tus cuidados, yo tenía que cuidar de Lily solo. El agua en invierno estaba muy fría, y mi esposo lavaba los pañales de otro niño, ignorando a su propia esposa e hija. Las lágrimas rodaban por mis mejillas y las sequé. Hubo un tiempo en que esos días fueron muy difíciles de sobrellevar, pero ahora podía hablar de ellos con calma. Sentía pena por Lisa, que había perdido a su marido y no tenía a nadie en quien confiar. Pensaba que, cuando su hijo creciera, todo mejoraría, pero no sabía lo enorme que era la responsabilidad de criar a un hijo. Hay que preocuparse por su comida y su ropa, y cuando enferman, te rompe el corazón. Cuando crecen, te preocupas por su educación. Después te preocupas por sus trabajos, luego por su matrimonio y, finalmente, por ayudar con sus hijos. Me detuve y miré a Mark con seriedad. «Mark, dada tu estrecha relación con David y Lisa, no puedes simplemente dejarlos solos. Pero no quiero compartir a mi marido con nadie más, y no quiero que Lily comparta el amor de su padre con otros niños. Dicen que ambas manos son importantes, pero no se les trata igual». «Ambos niños enfermaron al mismo tiempo»,
Y tú decidiste dejar a Lily. Esa es la prueba más clara. La decepción va creciendo poco a poco hasta que finalmente te rindes por completo. A Mark nunca le importó lo que yo pensara. Mientras todo estuviera tranquilo en casa, se contentaba con centrarse por completo en Lisa y su hijo. Pero ahora que le había dicho lo infeliz que estaba, ya no podía fingir que no lo sabía. Rápidamente intentó defenderse, extendiendo la mano para tomar la mía, pero me aparté. Sara, admito que las he descuidado a ti y a Lily en el pasado. Por favor, denme otra oportunidad para compensarlas. Las promesas de Mark eran tan creíbles como cerdos volando. Mark, no necesito que me lo compenses. Guarda tu amor paternal para el hijo de tu mejor amigo. Definitivamente me voy a divorciar. Al ver mi determinación, los ojos de Mark indicaban que estaba pidiendo algo. Sara, piensa en Lily. Es tan joven y necesita a su padre. ¿No podríamos simplemente vivir juntos como una familia? Estaba tan enfadada por cómo actuaba como si tuviera razón que me reí. Ya te lo dije en el hospital, cuando te diste por vencida con Lily, que no eres digno de ser su padre. ¿De verdad tienes el valor de hablar de Lily? ¿Alguna vez le has lavado los pañales? ¿Cuántas veces la has mecido para que se duerma? En el hospital de la ciudad, Lily me preguntó por qué siempre cargabas a Tommy y no a ella. Se preguntaba si no la querías. Escuchar eso me rompió el corazón y me hizo sentir vergüenza. Fue mi culpa por no haberle elegido un buen padre. Hasta un niño puede ver lo obvio. ¿Crees que fingiendo no darte cuenta tu favoritismo y tu negligencia desaparecerían? Mientras le hacía preguntas, Mark se pasó las manos por el pelo con aspecto frustrado. Levantó la vista, con los ojos rojos de cansancio. Yo quiero a Lily. Las acciones son más importantes que las palabras. Este supuesto amor suyo, que solo demostraba con palabras, era ridículo. Contuve la risa. Quizás, pero Lily nunca tuvo una oportunidad contra Lisa y su hijo en tu corazón. Nunca más dejaré que Lily sea solo una opción para ti. La voz de Mark se volvió áspera. Sara, ¿por qué te pones tan difícil? ¿No podemos volver a la normalidad? Tú y la familia de Lisa están bien. Yo y Lily no, dije. Puse los ojos en blanco, tomé mi taza y di un sorbo de agua tibia. Necesito un esposo que esté completamente presente, y Lily necesita el amor de un padre completo. Está claro que no puedes darnos eso, así que mejor nos separamos mientras podamos. Si rechazas el divorcio, tendré que hablar con las otras esposas aquí sobre cómo has estado cuidando con tanta dedicación a la familia de Lisa mientras ignorabas a la tuya. Terminé de hablar y me acomodé un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Pensando en tu reputación, puede que no te afecte mucho. Pero Lisa, que está sola con sus suegros en una zona rural, ¿quién sabe qué le podría pasar? Lisa era la debilidad de Mark. Cuando me oyó amenazarla, se molestó al instante. Lisa es tan inocente y amable. ¿Cómo pudiste usar esos rumores para lastimarla? Si quieres el divorcio, lo conseguirás. Presentaré los papeles esta noche. Si no fuera por el matrimonio concertado y la insistencia de mi abuelo, ¿crees que me habría casado contigo? Sara, no te creas más importante de lo que eres. Después de 6 años de matrimonio, finalmente entendí por qué Mark se había casado conmigo. Fue por el matrimonio concertado, pero la verdadera razón era Lisa. Ella había elegido a David, quien parecía tener un futuro mejor. El amor tácito de Mark por ella murió antes de siquiera comenzar, convirtiéndose en algo que jamás podría alcanzar. Con la presión de su abuelo, casarse conmigo, alguien que haría feliz a la generación anterior, parecía la mejor alternativa. Me casé con esperanza. Mark lo tomó como un deber. Así es como terminamos aquí, en la tristeza. Mark volvió furioso al dormitorio y cerró la puerta de golpe. Me quedé en la sala, dándome cuenta de que tenía las mejillas mojadas. Eran mis lágrimas. Mark no perdió el tiempo. Solicitó el divorcio al día siguiente. Como Mark era un oficial de alto rango con un futuro prometedor, sus compañeros de trabajo se quedaron atónitos ante la repentina solicitud. Incluso me llamaron para averiguar el motivo. Quería venir a hablar con Lisa después de que el divorcio fuera definitivo. A los oficiales solo les dije que nuestros sentimientos mutuos habían desaparecido y que ya no podíamos vivir juntos. Me aconsejaron que pensara en el niño.
pero insistí en el divorcio, sin cambiar de opinión. Al final, el derecho de una persona a elegir con quién casarse no se puede forzar. Me dijeron que esperara en casa su decisión, prometiendo tomarla en serio. De vuelta, recogí a Lily del apartamento de Lisa abajo y la llevé a casa. No esperaba encontrarla esperando mucho tiempo en mi puerta. Lisa era atractiva. De lo contrario, no habría llamado la atención ni de David ni de Mark. Aunque se mantuvo alejada del foco de atención y se convirtió en madre, seguía delgada y encantadora. La noticia de nuestro divorcio se había extendido por el barrio. No me sorprendió que lo supiera. Probablemente vino a presumir. Desde luego no se avergonzaba fácilmente, ¿verdad? ¿Acaso la bofetada en el hospital no le dejó una huella imborrable? Invité a Lisa a entrar y mandé a Lily a su habitación a jugar con sus juguetes. Cuando regresé, ya estaba sentada cómodamente en el sofá. Era la primera vez que Lisa venía a mi casa. Observaba atentamente las decoraciones con ojos que parecían un poco codiciosos. Al verme sentarme, empezó rápidamente su actuación. «Sara, ver a Lily sana me tranquiliza. Me alegra que ambos niños estén bien. Ya no estás enojada conmigo, ¿verdad?» Le di una sonrisa falsa. «Claro que no. Estaba demasiado sensible ese día. ¿Todavía te duele la cara?» La cara de Lisa se puso rígida. Había puesto toda mi fuerza en esa bofetada. Era normal que doliera durante 2 o 3 días. A Lisa le importaba más su aspecto. Claro, se avergonzaría. Pero la gente que se avergüenza fácilmente no consigue lo que quiere. La gente que no se avergüenza fácilmente consigue lo que quiere. No se rendiría hasta conseguir lo que buscaba. «Sara, he oído que Mark y tú se van a divorciar. ¿Es cierto?» Intentaba obtener información, demostrar por qué estaba allí. Dejé el vaso de agua y le sonreí. «Es cierto, ya se han presentado los papeles del divorcio de Mark». Lisa obtuvo la respuesta que buscaba y no pudo ocultar la sonrisa que se dibujó en la comisura de sus labios, que disimuló rápidamente. «Llevas 6 años casada y tienes una hija, Lily. ¿Cómo ha acabado así?» Parecía preocupada, pero en realidad estaba contenta. No me apetecía fingir con ella. «Eres la más feliz de mi divorcio de Mark, ¿verdad? Con lo que Mark siente por ti, seguro que pensará en casarse contigo primero. Así tú, Tommy y Mark podréis ser una familia de verdad». La cara de Lisa se puso roja ante mi acertada afirmación. «No me entiendes. David y Mark son buenos hermanos. Mark nos ha cuidado a Tommy y a mí todos estos años por respeto a David. Quería que todo saliera a su manera. Bueno, entonces no me contendría». Me burlé. ¿Sabe David que su buen hermano ha asumido su rol de esposo y padre? Después de que diste a luz, Mark te trajo sopa para que te recuperaras, le preparó fórmula al bebé, lavó pañales. Siempre que tenía tiempo libre estaba en tu casa arreglando tuberías de agua, reparando problemas eléctricos. Incluso para algo pequeño, como cuando tenías la regla, te traía bolsas de agua caliente y agua con azúcar morena. Cuando había una tormenta, lo llamabas diciéndole que el bebé estaba asustado y necesitaba a su papá. Tengo curiosidad. ¿No murió David como un héroe? ¿Cómo se supone que Tommy va a encontrar a su papá? ¿O le enseñas a Tommy a llamar a Mark papá? Lisa parecía un conejo asustado, con lágrimas en los ojos. «Sara, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Tommy es tan pobre que nunca conoció a su papá. Solo le enseño la foto de David y le enseño a llamarlo papá». Me daba igual a quién llamar a Tommy papá. Ya no soportaba el comportamiento de Lisa. «Aquí solo estamos nosotros, así que deja de fingir. Elegiste a David porque creías que tenía un futuro mejor, pero murió joven y apenas tuviste días buenos. Así que buscaste a tu alrededor y decidiste que Mark era tu mejor opción. Primero, tenía un vínculo estrecho con David, y segundo, hice una pausa a propósito. Sabías desde el principio que Mark sentía algo por ti. Así que, tras la muerte de David, usaste el parto y el bebé para atar a Mark a tu vida, haciéndolo actuar como tu esposo y el padre de Tommy. Cuanto más invierte alguien, más lo valora, ¿verdad? ¿No te alegraste cuando Mark decidió salvar a tu hijo en el hospital? Después de tanto tiempo intentándolo, solo necesitas deshacerte de mí, y por fin tendrás una buena vida con estatus y riqueza. Al ver que le había revelado sus verdaderos pensamientos, Lisa dejó de fingir. Sacó un pañuelo y se secó las lágrimas, ya no parecía triste. «Está mal desear una buena vida.
Qué mala suerte que David muriera joven y me dejara con un hijo. Se burló al mencionar a su hijo. Tommy solo come y duerme. Un inútil. Pero es el hijo de David. ¿Acaso Mark no cuidaría del hijo de su hermano? A menudo le pedía ayuda a Mark, usando al niño como excusa. Al hacérmela débil, logré que sintiera lástima por mí. Se alisó un pliegue del vestido con orgullo. Las mujeres deberían hacerse las débiles para ganarse la compasión de los hombres. Mark ahora está completamente entregado a mí, ¿no lo ves? Ponerle un nombre bonito a su relación con un hombre casado era simplemente repugnante. Mostré mi desaprobación, sin querer hablar más. Bueno, ya casi lo tienes. Mark es tuyo. Les deseo a ambos una felicidad duradera. En ese momento, la puerta se abrió y Mark entró con cara de disgusto. La puerta estaba entreabierta. ¿Quién sabe cuánto oyó? Al ver a Mark, Lisa rápidamente volvió a fingir inocencia, explicando por qué estaba allí. «Mark, me enteré de tu divorcio y vine a hablar con Sarah». Pero la expresión de Mark era fría y su voz firme. «Lisa, esto no es asunto tuyo. Vete a casa. Tommy te espera». Lisa sabía cuándo irse y se fue, sabiendo que estaba cerca de conseguir lo que quería. Ahora solo estábamos Mark y yo en la sala vacía. «¿Hablas en serio?», preguntó Mark. Lo miré confundida. «Dije muchas cosas. ¿A qué te refieres?». Mark apretó los dientes y repitió. «Les deseo a ambos felicidad eterna». «Claro que lo decía en serio, Miss», dije. «El amor verdadero merece ser celebrado». Mark se sentó a mi lado mirándome fijamente. «¿Tienes tanta prisa por empujarme con otra persona? Nos vamos a divorciar. ¿Para qué fingir lo contrario?». Aparté a Mark. «Ayer lo dejé claro. En 6 años, no has sido un buen esposo ni un buen padre. En lugar de ser infelices juntos, sigamos caminos separados. Aceptaste el divorcio, lo cual es genial. Si no, me llevaré a Lily. Y volveré a casa de mis abuelos. Podemos vivir separados. Y además, ¿no quieres casarte con Lisa y tener tu final feliz?». No iba a ceder. Mark finalmente cedió. «Les debo una a ti y a Lily. Si quieren el divorcio, bien. Quédense con Lily. No podré cuidarla bien. Les dejaré todo el dinero y enviaré dinero para la manutención cada mes». Resoplé para mis adentros. «¿No pueden cuidar a un niño? ¿No te ha ido muy bien con Tommy?». Mentiras. Pero que Mark aceptara el divorcio era la mejor solución posible. Me levanté y volví a la habitación de Lily, dejándolo solo en la sala. Tras obtener el resultado que deseaba, dormí muy bien esa noche. Durante los pocos días que esperé los papeles del divorcio, recogí lentamente mis cosas y las de Lily. Metí algunas cosas importantes en una maleta y envié la ropa de invierno a casa. Mis abuelos me dejaron la casa cuando me hice adulta. Mi abuela siempre decía que la casa de una mujer no es solo una casa, es su confianza y un lugar donde puede refugiarse. Ahora parecía que mi abuela era muy inteligente. Pasaron otros 10 días y el divorcio se formalizó oficialmente. Mark y yo fuimos a terminar el trámite. Compré 2 billetes de tren a Filadelfia. Antes de irme, fui a despedirme de las mujeres del barrio. Mencioné con naturalidad la relación especial entre Lisa y Mark, como Mark había cuidado de Lisa y su hijo como un esposo y padre, y cuánto dependían de él. A esas mujeres, con sus vidas cotidianas, les encantan este tipo de chismes interesantes. Incluso sin ser castigada oficialmente, Lisa probablemente sería excluida por las demás mujeres. Al finito y al cabo, todas tienen un hombre en casa y no quieren meterse en problemas. El día que salimos acababa de llover y hacía un poco más de frío. La estación de tren estaba abarrotada. Me senté en la sala de espera y saqué un termo para darle agua a Lily. De repente, oí que alguien me llamaba. La voz me sonaba. «Sarah». Me levanté sin pensar y vi a Mark mirando frenéticamente el pasillo abarrotado. Se giró y me vio, corriendo para abrazarme fuerte. Cerca de mi oído, escuché sus susurros emocionados y arrepentidos. «Sarah, te vuelvo a ver. Esto no es un sueño, no es un sueño. Te amo. Hace mucho que no me gusta Lisa. Todos estos años solo la cuidé porque me sentía culpable y era terco. Lo siento. Te he amado durante mucho tiempo, pero fui insensible y te lastimé». Por sus palabras, supuse que él también había vuelto a la vida, igual que yo. ¿Y qué?
El daño ya estaba hecho. Tuve la suerte de tener una segunda oportunidad y salvar a mi hija. Sentí de verdad el profundo dolor de perder a una hija. Esas veces que trató mejor a los demás y nos descuidó fueron reales. Nunca más volvería a poner mi felicidad y la de mi hija en manos de nadie. El divorcio era definitivo. No miraría atrás. Aparté a Mark con frialdad, mirándolo sin emoción alguna. Ayer recibimos los papeles del divorcio. Ya no me importa quién te guste. Mark me agarró la mano, que temblaba un poco. Sara, tú también volviste, ¿verdad? Olvidémonos de Lisa. Empecemos de nuevo, solo los tres. Aparté mi mano de la suya con fuerza, mirándolo a los ojos y negándome firmemente. No. El dolor, la pena y la injusticia eran reales. Ya no tenía esperanza ni expectativas en ti. Los ojos de Mark se entrecerraron con decepción, presintiendo que ya había tomado una decisión. El tren estaba a punto de salir. Lily y yo teníamos que tomar el nuestro. Adiós, Mark. Sin mirar atrás tomé mi maleta y de la mano de Lily caminé hacia el tren. Detrás de mí oí el grito emocionado de Mark. Sara, no me volveré a casar. Siempre te amaré. Reí en voz baja sin que me importara. Estábamos divorciados. ¿Qué me importaba si se volvía a casar o no? A partir de ahora, éramos desconocidos. Solo Lily nos conectaba. Con la ayuda del trabajador del tren, Lily y yo encontramos nuestros asientos fácilmente. El tren empezó a avanzar lentamente. Observé cómo la vista por la ventana se alejaba gradualmente. Un tren solo avanza, nunca retrocede. La vida es igual. Debemos seguir avanzando y nunca mirar atrás.